vamos a pasar a la siguiente sesión. Si luego al final hubiese algunos minutitos para preguntas, os pasamos el turno de palabra. Bueno, y ahora vamos a abordar ya los formularios, pero antes queríamos haceros esta presentación que seguramente algunos ya conocéis porque la hacemos bastante, sobre todo para aquellos que, bueno, pues empezáis por primera vez en este mundo de Erasmus+, o bien para los que ya tenéis un poco de experiencia, pero decís, bueno, siempre hay algo que se me queda atrás. Entonces, es un pequeño recorrido, como veis ahí, es esa línea más o menos de lo que deberíamos hacer desde la perspectiva de nuestra unidad, es lo que creemos que serían los pasos que se han de dar. Es verdad que a veces podemos empezar por otro sitio, pero bueno, en principio son una serie de recomendaciones, para, ya digo, repito, los no iniciados, pero bueno, que seguramente a los demás os puede reforzar o decir, pues mira, yo lo hago así o pues no. Y también agradecemos vuestras sugerencias, o sea, que nos podéis escribir y decir, oye, esto que decís a lo mejor quedaría mejor si lo hacéis así. Pues agradecemos también vuestras contribuciones porque tenéis muchísima experiencia, muchos de vosotros. Bien, siempre hablamos del análisis de necesidades. Siempre tenemos que pensar cuál es la necesidad que detecto en mi institución, mi centro educativo, mi centro de educación de personas adultas. Y a partir de esas necesidades tenemos que ver qué es lo que yo quiero hacer, qué puedo hacer, qué podemos hacer, o el equipo, porque nosotros siempre hablamos de equipos, de personas, aunque normalmente las ideas salen de una, pero se completan con las de todos nuestros compañeros. Entonces, esas ideas que nosotros tengamos tienen que ser relevantes para nuestro sector educativo, tienen que ser realistas, es decir, que esto que quiero hacer realmente lo pueda hacer, tienen que ser en algún sentido innovador o complementario de iniciativas que ya están en marcha. Y luego tenemos que pensar, ahora que ya sabemos en qué consiste la K1 y la K2, tenemos que pensar qué tipo de proyecto queremos hacer. ¿Un proyecto de movilidad para formación de los docentes o queremos hacer una asociación estratégica en la que también podamos mover a nuestros alumnos, como hemos visto aquí el caso de Diego, o que podamos hacer actividades transnacionales, multiculturales de todo tipo? Bueno, pues entonces ya sería más un K2. Y después lo que tenemos que hacer es empezar ya a preparar un borrador. Por ejemplo, ahora mis compañeros van a hablar de los formularios. Muchos todavía no están disponibles, pero realmente las ideas sí que ya están en vuestras cabezas, seguramente, y ya no tenéis más que plasmarlas. Luego se trata de adaptarlos a los requisitos de los formularios. Pero primero esas ideas, vosotros lo que tenéis es que darles forma y escribirlas, empezar a plasmarlas ya. Por lo tanto, hay que escribir un borrador que tiene que contener los objetivos de manera muy clara, pero unos objetivos que además nos van a conducir a los resultados esperados a través de una serie de actividades o de productos intelectuales o de resultados, de lo que hemos venido hablando a lo largo de la jornada. Y evidentemente, si esto sale de una sola cabeza o de dos, lo que hay que hacer es siempre presentarlo a nuestra institución, a nuestro centro y buscar un equipo de trabajo. Un proyecto no es cosa de una sola persona, porque si no, en cuanto esta persona por cualquier motivo falle, desaparece el proyecto, se cae todo, y tened en cuenta que en un proyecto estamos implicando a toda una comunidad educativa, por lo tanto tiene que estar respaldado por un equipo sólido, no se puede estar solo. Y ya, bueno, los que tenéis experiencia sabéis que el volumen de trabajo que supone es bastante complicado si solo lo asume una persona. Por lo tanto, tenéis que buscar apoyos. En primer lugar, un apoyo esencial, estamos todo el tiempo hablando también del representante legal, eso es vital, sin su apoyo y sin su empuje es imposible llevar a cabo un proyecto, pero es que además tiene que haber un compromiso y una participación activa de compañeros de nuestra institución educativa. Por lo tanto, tenemos que crear un equipo que sea sólido, en el que repartamos las tareas también y, bueno, que seamos todos el soporte de ese proyecto que vamos a gestionar. Pero además tenemos que empezar a buscar los socios europeos, porque estamos siempre hablando del contexto europeo. Tanto para K1, que serían nuestros socios de acogida, o esas instituciones que ofrecen curso, como y sobre todo en K2, es decir, ¿qué instituciones europeas quieren trabajar conmigo? Me parece que son relevantes para mi proyecto, para la idea que yo tengo. Entonces tenemos que empezar la búsqueda de socios.
Siempre nos asalta la duda, ¿dónde encuentro socios? Recibimos correos de gente que nos pregunta. Bueno, pues hay muchos modos. Antes os ha hablado Carlos acerca de las múltiples posibilidades de eTwinning. A los de adultos, Jesús os ha hablado también acerca de PALE, pero también conocéis School Education Gateway, conocéis, pues todos tenéis antiguos socios que seguramente hayan colaborado en vuestras instituciones, conocidos vuestros, familiares, amigos, porque cada vez más las redes de amistades y de contactos son más internacionales, así que seguramente podéis recurrir a ellos y además son de plena confianza, se supone. Y las TCAs, que no sé si las conocéis, las TCAs son actividades de cooperación transnacional que organizamos las agencias nacionales del programa Erasmus+, en las que ponemos en contacto a posibles participantes de distintos países. Pues se celebran en distintos países, estas que tenéis aquí, bueno, pues veis que hay de distintas... Bueno, pues la primera es para encontrar socios de K1, para consorcios, la segunda ya es sobre nuevos retos de la educación. Entonces, pueden ser seminarios temáticos en torno a un único tema, pueden ser seminarios de contacto precisamente para establecer contactos con otros socios posibles, socios europeos. Son muy interesantes. Se publican a medida que las anuncian las demás agencias, las publicamos nosotros en la web del SEPIE. Entonces, si entráis con frecuencia en el lateral, podéis ver ahí TCAs y aparecen activadas en las que vosotros podéis solicitar. Están también publicados, bueno, pues todos los criterios de selección, todo el procedimiento, se publican los resultados de la selección, etcétera. Bien, ya tenemos la idea, tenemos el borrador, tenemos los socios y ahora tenemos que buscar la financiación en Erasmus+. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, os hemos hablado de muchos documentos, pero es que hay que leer. Siempre hablamos de la guía del programa y nosotros... Bueno, es una obligación, es decir, si queréis entrar, tenéis que leer toda la documentación que hay al respecto. Tenéis que leer documentación, bueno, vuelvo atrás, documentación relativa no solo al programa Erasmus+, tenéis aquí en primer lugar la guía, sino también todos aquellos documentos de referencia donde podemos encontrar datos que nos ayuden a darle consistencia a nuestros proyectos. Todas las políticas europeas en materia de educación aparecen en la ET 2020, que me imagino que conocéis. Si queréis buscar datos para ver en los otros países cómo están, bueno, pues quién también está, bueno, pues con problemas en abandono escolar temprano o en competencias básicas, o quién es el mejor, una buena práctica para determinado ámbito educativo. Bueno, pues nos vamos a las guías de referencia Monitor, es una publicación anual de la Comisión donde se dan todos estos valores de referencia. Por lo tanto, hay que leer, tenemos que leer toda la documentación que está en nuestras manos. Y leer también las guías de apoyo. Ya os comentamos que están pendientes de publicación las de 2018. Podéis leerlas del año pasado, aunque hay algunos cambios. Entonces, bueno, se irán publicando próximamente todas las guías de apoyo, tanto de K101 como 104, y las guías de apoyo de K2, de K229, y se publicarán también los formularios. Entonces, os recomendamos que leáis mucho toda la información antes de no decir, me voy al formulario y ya lo relleno. No, documentaros un poco, darle consistencia también a vuestra redacción. Y ya una vez que tenemos todo esto, ya nos sentamos a escribir. Nos sentamos a escribir y, bueno, esto realmente son consejos para un proyecto Erasmus+ y para cualquier tipo de proyecto, porque un proyecto siempre tiene que ser cohesionado. Siempre hablamos de las necesidades que tienen que ser coherentes con los resultados, con los objetivos y con las actividades. Por lo tanto, cohesión, claridad expositiva, tened siempre en mente quién os va a evaluar. A lo mejor es una persona que no es experta en STEM, ¿no? Y hemos visto proyectos acerca de las competencias científicas y matemáticas. A lo mejor no es un experto en STEM. No entráis en tecnicismos si no los desarrolláis o los explicáis. Por lo tanto, tiene que ser muy clara vuestra exposición y tiene que ser adecuado al contexto. Un contexto, a lo mejor, pues eso, de escuelas rurales no puede solicitar o no debería solicitar un proyecto que esté basado en cómo desenvolverse en grandes ciudades si no es su ámbito normal. Por lo tanto, tiene que haber una adecuación a la talla, al contexto. También hablábamos en una de las charlas anteriores de cómo tienen que ser retos contextuales.
Y esta es la guía de expertos. Siempre se publica en la web del SEPIE, la podéis encontrar, la guía de expertos. Esto es lo que van a utilizar los evaluadores para evaluar vuestros proyectos. Entonces, es muy útil que tengáis también siempre vosotros esto presente. Incluso, lo comentaba antes en la sesión de adultos, es muy útil una vez que tenéis el borrador o más o menos diseñado vuestro proyecto, que se lo deis a alguien que no lo conozca y le decís, mira, este es mi proyecto, o simplemente una pequeña, un resumen, este es mi proyecto. Y esto es como me lo van a evaluar. ¿Tú crees que aprobaría este proyecto, que tendría una buena puntuación? ¿Vale? Porque ahí tenéis todos los criterios de los evaluadores. Bueno, pues ya lo tenemos escrito, ya tenemos más o menos, sabemos cómo va a ser evaluado y ya lo que tenemos que hacer es, bueno, pues cuando se acerca el plazo, el 1 de febrero para cada uno y el 21 de marzo para cada dos, tenemos que enviar el formulario, siempre antes de que finalice el plazo. Con esto insistimos mucho, porque siempre nos llegan formularios a las 12:01, 12:02 y no los podemos aceptar porque son normas de la comisión, no se pueden aceptar. Por lo tanto, recordad, enviadlo siempre antes. Si luego queréis completar algo o pensáis, se me ha olvidado, lo quiero mejorar, lo probáis a enviar en el último minuto, pero tened en cuenta que en ese último minuto está toda Europa dándole al mismo botón. Ahí tenéis los plazos, la documentación que hay que enviar. Y luego hay que esperar a la selección. Aquí, claro, la gente nos llama. ¿Cuándo salen los resultados? Bueno, pues es que hay un largo proceso, no lo voy a detallar ahora, simplemente lo dejamos aquí escrito. Esto es todo lo que se hace después en las agencias nacionales, ¿vale? Entonces, son una serie de procedimientos que lógicamente se dilatan pues un par de meses. Es todo el procedimiento de evaluación, de elegibilidad, todo lo que os ha explicado Carmen acerca de la documentación, tenemos que revisarla, en fin, son bastantes pasos. Y ya viene la resolución. Las fechas aproximadas son estas. Para K1 a finales de mayo, para la K2 general, es decir, 201 y 204, julio. Los coordinadores de 229 se suele publicar también al mismo tiempo que la otra. Y los socios, aquellos que vayáis como socios, normalmente es a finales de agosto. Ya digo, son plazos previstos, pero siempre están sujetos a posibles modificaciones. Y bueno, y si hemos hecho bien todos los pasos, es un proyecto relevante, los evaluadores han considerado que tiene que ser financiado porque realmente vale la pena y vuestro proyecto es aprobado y financiado, entonces ya lo que tenemos que hacer es comunicárselo a nuestros socios y se le comunica a los socios, se firma el convenio, bueno, ahí hablo acerca de la firma del convenio, que no vamos a entrar en esto ahora, y ya, por fin, ponerse en marcha para empezar a trabajar en ese proyecto que ya tenéis diseñado, que no es más que ejecutarlo, llevarlo a la práctica del mejor modo posible. Bueno, pues esta es mi presentación, muy rápida y muy veloz, porque prefiero pasar la palabra a mis compañeros que os expliquen ya con un poquito más de calma cómo se cumplimentan los formularios, lo que os podamos avanzar hasta ahora. Muchas gracias. Proyecto subvencionado, pero antes me temo que vais a tener que pasar por el trago de enfrentados con los formularios, ¿vale? Probablemente ya tendréis vuestro proyecto diseñado, tenéis ideas, casi redactado en un documento en procesador de texto, pero hay que enfrentarse a los formularios. Este año es un poco diferente porque vais a encontrar dos tipos de formularios. En el caso de K1 continúa el PDF dinámico, es un formulario que se envía online, o sea, el proyecto se envía online y se cumplimenta en un formulario dinámico que es un PDF. En el caso de K2, los formularios que os vais a encontrar, que todavía están en desarrollo, serán formularios en línea, online. Digamos que en un formato página web, pero que todavía se están desarrollando. Si estáis familiarizados con las convocatorias anteriores, el formulario, el PDF dinámico de K1 no ha cambiado, realmente tiene el mismo funcionamiento. Entonces yo lo que voy a hacer es primero os voy a, digamos, definir qué es el formulario, qué tipo de instrumento es el que vais a utilizar para comunicaros con el evaluador que va a puntuar y calificar vuestra solicitud. ¿Qué tendréis que hacer antes de cumplimentarlo?
que casi os lo voy a preguntar a vosotros, porque ya os lo deberíais saber, si habéis prestado atención. ¿Cuál es la estructura y las características de cada uno de los formularios? En el caso de K1 se publicó el viernes pasado en la página web, por lo tanto, os puedo adelantar, os enseñaré la estructura y qué características tiene técnicas. En el caso de K2, mis compañeros os enseñarán el material disponible que hay, la información que tenemos, cómo se realiza el envío y dónde podéis encontrar material de ayuda. En primer lugar, definir un poco la herramienta de comunicación. Como veis, es la herramienta de comunicación con el evaluador. Todo lo que vosotros, y la información que incluyáis es la que va a leer el evaluador y esa es la información que él o ella va a disponer, de la que va a disponer para daros la calificación, subvencionar o no subvencionar vuestro proyecto. Es una solicitud electrónica, como bien ya sabéis, nada de papeles. Y por tanto permite que se pueda guardar la información y modificar cuanto sea necesario. Sí que es cierto, bien es cierto que yo os recomendaría, nosotros os recomendamos que trabajéis previamente el proyecto y no directamente sobre el formulario de solicitud, en el caso de K1 que es un PDF, primero por el límite de caracteres y después por tener la visión global de vuestro proyecto y tenerlo preparado para después pasar la información al formulario. Pero es decir, que si pasáis la información al formulario y decidís cambiarla, podéis guardar y modificar cuantas veces queráis. Ya lo sabéis, pero insistimos, solo solicitudes presentadas en línea. No hay correo, no se puede presentar por email, se presenta en línea. Importante, limitación en la extensión. Los campos de texto que vais a tener que cumplimentar, vais a tener en cada campo de texto, no en cada apartado, sino en cada campo de texto, un máximo de 5.000 caracteres en el caso de todas las acciones, excepto K229, que tendrá 3.000 caracteres máximos. O sea que concretar, ¿vale? Ser concretos y específicos. No se pueden incluir enlaces. Imaginaos que vosotros queréis demostrar lo que estáis trabajando en vuestro centro y queréis incluir el enlace de vuestra página web, blogs. No se pueden incluir enlaces. El evaluador no va a consultar los enlaces, no se pueden incluir los enlaces, ni se pueden añadir otros documentos que no sean los que requiere la convocatoria. La declaración responsable, los mandatos, los cronogramas, cualquier información extra no se puede enviar. Es sólido, el formulario es una herramienta sólida. ¿Qué quiere decir que es sólido? Pues que solo es pertinente lo que está escrito, es obvio, pero muchas veces no contamos ideas que tenemos o no desarrollamos y damos por sentado cosas que el evaluador no tiene por qué saber. Por tanto, solo se va a evaluar lo que contiene el formulario, lo que está escrito. Y es el continente, es el guión estructurado, es lo que da la estructura a vuestro proyecto, a la formulación de vuestro proyecto y a las ideas que vosotros tenéis para llevarlo a cabo. Antes de cumplimentar el formulario de solicitud, esto es lo que yo os decía que ya lo sabéis, ¿no? Espero que ya se os haya quedado claro. No podéis presentar el formulario, no podéis enviarlo sin haber hecho estos pasos previos. No podéis tener el número PIC si no os habéis inscrito en Eulogin previamente. Vuestro proyecto no puede ser financiado si no habéis subido la documentación necesaria a URF y no podéis, vuestra solicitud no va a ser elegible si no firma la declaración responsable el representante legal utilizando un certificado digital. Y sin el PIC no podéis avanzar, en el caso de K1, no podéis avanzar en el formulario de solicitud. Por tanto, estos son vuestros deberes. Pablo decía que os esperarais por las vacaciones y eso. Yo os diría que os pongáis a estudiar esto ya. Ya, sobre todo, si queréis solicitar un proyecto K1, que, como sabéis, el 1 de febrero es la fecha tope de solicitud. Lo ha mencionado Beatriz. Reiteramos la información, cohesión, ¿vale? Que se entienda, que todo tenga relación, los objetivos que tengan relación con las actividades que se proponen realizar, con los productos, con los resultados de las actividades, con el impacto, que todo sea coherente, que sea claro.
¿vale? Pensad en el evaluador, evaluadora, el experto, experta que va a leer vuestro proyecto, ¿vale? Que sea claro, que se entienda. Desarrollad las siglas, porque vosotros podéis estar familiarizados con las siglas, pero la persona que lea vuestro proyecto probablemente no lo esté. Y no utilicéis tecnicismos. Lo que os ha comentado Beatriz anteriormente es una idea estupenda, que alguien externo, alguien que no sepa nada incluso de educación, que lea vuestro proyecto y que, a ver si se le queda claro, tiene cohesión, está claro y se adecúa, es relevante y proporcional, que son ideas que hemos estado repitiendo toda la jornada. Vamos a empezar con K1, mis compañeros continuarán después con K2. Como os he comentado, va a ser K1, K101 y K104 son las únicas acciones dentro de educación escolar y de personas adultas que van a seguir teniendo el formulario en PDF dinámico, ¿de acuerdo? Esto que no se nos olvide tampoco, y ya hablamos de K1. Una vez tengamos EULogin, nos hayamos inscrito, tengamos nuestro número PIC, hayamos subido la documentación y tengamos nuestro certificado digital, antes de entrar al formulario, antes de ponernos a cumplimentar el formulario, recordad aspectos básicos de vuestro proyecto, que hemos estado hablando esta mañana de ello. Las necesidades detectadas, los objetivos que os planteáis, el plan de desarrollo europeo, las actividades, el presupuesto que vais a solicitar, el número de actividades que vais a realizar, los resultados de aprendizaje después de las actividades, el impacto, la transformación que va a suceder en vuestro centro, el plan de difusión que habéis diseñado, la sostenibilidad, la evaluación de vuestro proyecto. Una vez que tengáis esto, ya el formulario todo vuestro. ¿Y dónde lo podéis conseguir? Sabéis que hay una nueva sección en la página web del SEPIE, donde tenéis toda la información relativa a la convocatoria 2018. Se puede acceder por educación escolar o por personas adultas o directamente en el buscador convocatoria. Ahí encontraréis un menú y en ese menú veréis formulario y ahí es donde os podéis descargar el formulario correspondiente, ¿de acuerdo? Aunque el formulario de K101 y de K104 son casi idénticos, recordad que tenéis que descargar el formulario correspondiente al ámbito educativo al que pertenecéis. Si sois un centro escolar y presentáis un formulario K104, no es elegible. ¿De acuerdo? Entonces, descargad el formulario correspondiente. Ahí, veis, se publicaron el viernes. Es posible, hay veces que la comisión nos envía versiones actualizadas de los formularios, entonces cuando vayáis a trabajar con el formulario, comprobad si hay una versión actualizada, porque normalmente corrigen algunos posibles errores que puedan suceder durante la cumplimentación. Entonces, comprobad que tenéis la última versión disponible. Y, como os he dicho antes, comprobad que es el formulario correcto, que tenéis 101 para educación escolar o 104 para personas adultas, para educación de personas adultas. Bien, aspectos técnicos del formulario. PDF, hemos hablado que es un PDF dinámico, no es un PDF normal. Entonces, para poder manipular, para poder cumplimentar vuestra solicitud, según la Comisión Europea, el documento que os voy a enseñar después, recomiendan tener instalada la versión Acrobat Reader 9.33 o superior. No funcionaría con el Acrobat Reader de C15.8, aunque todo esto parece que suena chino, y recomiendan Acrobat Reader de C15.20. Hay un documento que os voy a enseñar, que lo encontraréis también en la página web. Si tenéis cualquier incidencia técnica, acudid a esa guía porque, bueno, pues como es un formulario que es dinámico, que se descarga de Internet, podéis tener alguna incidencia técnica que tenga que ver con vuestro ordenador, vuestro sistema operativo, etcétera, etcétera. Importante, guardad en un ordenador con conexión a Internet porque para el envío vais a necesitar la conexión a Internet. Y es un formulario dinámico. Os lo voy a enseñar después, los diferentes campos que vais a encontrar. Encontraréis campos en azul, que son los que tenéis que cumplimentar, rellenar con texto.
Campos en rojo, con un recuadro en rojo, que son los que para continuar el formulario, para continuar con vuestra solicitud tenéis que rellenar, no podéis pasar de ellos. Y campos grises que no tenéis que rellenar porque se rellenan automáticamente. Y, por supuesto, importante guardar periódicamente la información. El plazo de presentación, lo sabéis ya. A ver. ¿A qué hora? A las 12. ¿En Canarias o dónde? Pues eso, que os lo sabéis. El documento al que me refería es la guía de formularios electrónicos, que lo encontraréis también en la documentación, en la documentación de K1, que es un documento que solo está en inglés. Pero, bueno, como es lenguaje técnico, yo creo que se puede entender bien. Technical Guidelines for Completing Application e-Forms, como veis, es para K101 y para K104, que son las únicas acciones que tienen el formulario en PDF. Bien, la estructura del formulario. No vamos a avanzar mucho, no vamos a ver todos los diferentes campos y apartados que tiene el formulario, pero sí la estructura general. Como veis, una primera parte vais a tener que volcar información, tenéis información general con instrucciones sobre el propio formulario y luego tenéis información sobre el contexto y las organizaciones participantes, es decir, la información sobre vuestra institución, sobre vuestro centro, los datos del representante legal, las personas de contacto, organizaciones participantes. En el caso de socios de Job Shadowing tenéis la posibilidad de introducir, si tenéis los datos, información sobre esos socios para los Job Shadowing. Digamos que es una primera parte para aportar información del contexto del proyecto, también la duración del proyecto, la fecha de inicio, la fecha de fin, información sobre vuestro centro, el número de profesores, el número de alumnos, etcétera, etcétera. Después viene una segunda parte que es el contenido, las ideas, el desarrollo, el diseño de vuestro proyecto. Y como veis, no hay nada nuevo que no sepáis ya de K1 después de todo este día. Plan de desarrollo europeo. ¿Sabéis qué información hay que introducir ahí? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? ¿No habéis estado hablando del plan de desarrollo europeo esta mañana? Plan de desarrollo europeo, descripción del proyecto, perfil de los participantes, la preparación, cómo se van a preparar las movilidades, cómo se van a preparar los participantes antes de las actividades de movilidad, las actividades principales del proyecto, actividades posteriores que se va a hacer después. Os podéis imaginar impacto, difusión, evaluación, ¿no? ¿Os suena, no? Bien. Después tenéis el presupuesto. Probablemente sea una de las partes que os dé más miedo lo del presupuesto, ¿no? Porque para decir, me estoy equivocando, pongo de más, pongo de menos, no os asustéis. El formulario comentado que vamos a publicar os guiará paso a paso para cumplimentar correctamente el presupuesto. Por tanto, os ruego que para que vuestro presupuesto sea correcto, que no introduzcáis datos sin haber visto previamente la información del formulario comentado. Trabajad formulario comentado, formulario de solicitud, apartado B, leed todas las indicaciones que os damos, porque si las seguís, os aseguro que no vais a tener ningún problema. Resumen del proyecto, hay un apartado donde hay un resumen del proyecto, luego hay una lista de comprobación, aviso de protección de datos, la declaración responsable que se imprime, se guarda en PDF y se firma, ¿de acuerdo? Con firma con certificado digital. Los anexos que tenéis que subir, en el caso de K101 y K104 deberíais subir la declaración responsable firmada con el certificado digital por parte de la persona responsable y en el caso de consorcios, y en el caso de los consorcios, ¿esto significa que tengo que parar o que os estáis aburriendo o que esto es insoportable, que el formulario es aburrido, etcétera? Y ahí subís los anexos, subís la declaración responsable, como he dicho ahora mismo, y los mandatos en caso de consorcios. No tenéis que subir ningún documento más. Y finalmente llegaríais a la parte del envío, ¿vale? Vamos a hacer un recorrido rápido sobre las características que tiene. Características, lo hemos hablado antes, ahí tenéis la captura de pantalla. Los campos que están
con un recuadro en rojo son de obligado cumplimiento. No podéis seguir rellenando el formulario si no rellenáis esos campos. Los campos en gris, es que aquí los colores no se aprecian demasiado bien, pero bueno, los campos en gris se rellenan automáticamente, no tenéis que introducir ningún dato. Los campos en azul son los que tenéis que cumplimentar. Bien, como es un formulario dinámico, pues vais a encontrar diferentes menús, diferentes botones, el formulario va a cambiar de apariencia, de repente puedes esconder información, puedes añadir información, por eso es dinámico. Entonces, para que sepáis un poco lo que os vais a encontrar, por ejemplo, os vais a encontrar un calendario, un menú desplegable donde pincháis y sale el calendario para introducir la fecha de inicio de vuestro proyecto y después en otra casilla la duración de 12 a 24 meses. Recordad la fecha de inicio, 1 del 6 del 18 al 31 del 12 del 18 y la duración de 12 a 24 meses, vosotros elegís la duración, vosotros decidís la fecha de inicio según la temporalización de vuestro proyecto, de las actividades previstas. Más tipos de menús, campos de texto. Bueno, hemos hablado antes que los campos de texto tienen un máximo de 5.000 caracteres, por lo cual, vamos, yo sería partidario de tenerlo escrito antes y después pasarlo para un poco controlar que todas las ideas y todo lo que queremos decir esté comprendido en esos 5.000 caracteres. Vais a encontrar menús desplegables, por ejemplo, este menú desplegable, cuáles son los principales temas que tratan en su proyecto. Normalmente en los menús desplegables vais a elegir, por ejemplo, en el caso de la Agencia Nacional tenéis que elegir, hay una sola opción, la Agencia Española, y en este caso que podéis elegir más de una opción, el máximo es de 3. Os avisará el formulario y os dirá máximo permitido 3, ¿de acuerdo? Y botones dinámicos, multitud de botones dinámicos que vais a encontrar, que al pincharlos, al pulsarlos, pasa algo. Por ejemplo, cuando pinchéis el botón comprobar PIC, introducís vuestro número PIC creado tras el registro en EULogin, recordáis, ¿no? Y al pulsar aparecerán los datos que habéis introducido cuando generasteis vuestro número PIC. Entonces ahí aparecerán los datos de vuestra institución y se autorrellenará el formulario. Por ejemplo, hay algunas casillas donde pones sí y aparece más información. Por ejemplo, en esta, si presentas la solicitud como coordinador de un consorcio, al introducir sí, aparecerá más espacio para introducir los datos de los miembros del consorcio. Por eso es un PDF dinámico, porque se va añadiendo información. Por ejemplo, para los job shadowing, si tenéis la información de vuestros socios, como hemos hablado antes, podéis pinchar ahí en añadir socio y de nuevo se ampliará el documento con espacios para rellenar la información correspondiente. Encontraréis también el botón validar, deberéis validar la información en cada página y entonces automáticamente aparecerá el siguiente campo a rellenar. Y también será una manera de ir comprobando que vais avanzando correctamente en la solicitud. También vais a encontrar botones de más, menos para añadir o eliminar información, es como borrar, el menos y más para añadir. Añadir persona de contacto, igual se desplegará más información. Imprimir la declaración responsable, que luego hablaremos de ella. Añadir, para añadir los anexos y el envío en línea. Como veis, son botones que tienen una acción asociada. El presupuesto, 3 pasos que quiero que recordéis para el presupuesto. Solamente estos 3 pasos antes de leer el formulario comentado, porque no es complicado rellenar el presupuesto en un proyecto K101 o K104. Primer paso, en el apartado H.1, el apartado es detalles de las actividades, introducid las movilidades por tipo de actividad. Es decir, si veis aquí, ahí desplegáis y os sale tipo de actividad. ¿Qué 3 tipos de actividad tenemos en K101? Cursos estructurados, job shadowing o periodos de docencia. Tenéis que agrupar las movilidades por tipo de actividad. Es decir, que si tenéis 2 cursos estructurados y 2 job shadowing, introducís primero los cursos estructurados y después los job shadowing. Tienen que ir las movilidades agrupadas, ¿de acuerdo? Añadid las diferentes movilidades, que el formulario las llama números de flujo. Añadid las diferentes movilidades de un mismo país y de la misma duración, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis, por ejemplo, 2 profesores que van a ir a Italia a hacer un curso de 10 días,
un solo flujo porque tiene la misma duración y es el mismo país, 2 participantes. Pero si tenéis un profesor que va a ir a Italia y va a hacer un curso de 7 días y va a ir otro profesor a hacer un curso de 10 días, necesitaríais 2 flujos, porque si no la información no estaría correctamente introducida. País de origen, recordad siempre España, y el presupuesto cuando vayáis rellenando el destino, el país de destino, la banda de distancia, la duración, los días de viaje, recordad exclusivamente un día se os puede conceder de viaje. Cuando vayáis rellenando toda esa información, automáticamente se volcará en el apartado J. Tanto en la ayuda de viaje, la ayuda individual y el apoyo organizativo estarán automáticamente rellenos. Solo tendréis que añadir en el apartado J.4 las tasas de curso, porque no aparece automáticamente. Entonces, los mismos flujos que hayáis introducido en H.1 los tenéis que reproducir en J.4, es decir, los cursos estructurados que se vayan a realizar, que estén agrupados por país de destino y por duración, muy importante. Para los apartados de J6 y J5 son costes reales, consultad en este caso nuestro formulario comentado para que tengáis más información sobre ello. Y finalmente el tercer paso sería comprobar en el apartado K.2 el resumen del presupuesto, ¿de acuerdo? Y que todo os cuadre según los cálculos que habíais hecho. Finalmente, documentación para adjuntar al formulario. Si estáis presentando la solicitud como coordinadores de un consorcio, deberíais añadir también los mandatos. En este caso, si no es un consorcio, exclusivamente la declaración responsable. Fijaos lo que pone aquí. Imprima la declaración responsable. Imprimir la declaración responsable. No en papel. Es decir, imprimir la declaración responsable en PDF. Cuando le deis al botón y seleccionéis la impresora, buscad guardar en PDF. No hay que imprimir nada físicamente, hay que imprimir la declaración responsable en PDF para guardarla en el ordenador, firmarla con el certificado digital en el recuadro de firma que estáis viendo aquí. Y solamente firmar, no hay que rellenar absolutamente nada, ningún dato de los que tenéis aquí. Y adjuntáis el PDF firmado digitalmente a la solicitud. Aquí lo añadiríais en el apartado O anexos y en el caso de consorcios también los mandatos. Y ahora voy a reproducir en la presentación cuál sería el proceso de envío en línea. En primer lugar, tendríais que validar finalmente el último botón que vais a encontrar de validar. Validáis vuestra solicitud, pulsáis envío en línea y la solicitud estaría enviada. Comprobad que el envío se ha realizado correspondiente en la tabla P4 resumen del envío y con el hashcode del formulario que veis que tiene estado OK. ¿Cómo conseguir ayuda? Como os hemos comentado antes, la convocatoria 2018, este sería el menú que vais a encontrar. Vais a encontrar toda esa serie de documentación progresivamente y este sería el menú. Convocatoria, cómo hacer la solicitud, material de apoyo, toda la documentación necesaria, formulario, los formularios de solicitud y toda esa serie de documentación y de herramientas que iremos progresivamente incluyendo. Y con esto, mis compañeros de K2 os van a explicar lo que... Luego nos traen las dudas, ¿no? Porque no lo sé. Teníamos una duda por ahí. Bueno, mientras Teresa prepara la presentación... ¿Cuándo estarán los formularios comentados? ¿Lo tenéis previsto? Vale, próximamente. ¿Desde cuándo se podría enviar el formulario ya? Desde ya. Desde ya. Sí. Aunque la versión luego... Y podéis enviar una primera versión y después, si la retocáis y la modificáis, se puede volver a enviar de nuevo. Y si no, y si hay una nueva versión y no se reenvía,
¿Me entiendes? No pasa nada, no pasa nada, porque lo que me refiero, la comisión a veces lo que hace es corregir pequeños fallos que han encontrado con alguna versión del Adobe Reader o con algún tipo de, pues como las actualizaciones de los móviles, de las aplicaciones, pero eso no significa que no sirva, ¿vale? Teniendo el envío en línea ok, el envío está listo. Y por último, de cara a plantear un job shadowing, si no se concreta, porque no se conoce todavía el socio, la entidad receptora. Es una novedad del formulario de este año, que sí que hay un apartado nuevo que no estaba en las convocatorias anteriores, que vais a encontrar, en el que os pide que expliquéis cómo vais a buscar los socios, ¿vale? Y si tenéis algún contacto, cómo vais a utilizar esas colaboraciones que tenéis para conseguir, para conseguir el job shadowing, ¿vale? Entonces, explicáis la manera de conseguir socios, si no lo tenéis, ¿vale? Para que el evaluador sepa que, bueno, tenéis la capacidad de que, bueno, eso se va a llevar a buen puerto, ¿vale? Os dejo con mi compañera Teresa Pedraz, que os va a hablar de los formularios web K2. Bueno, Antonio os ha explicado ya muchísimas cosas de los formularios, entonces yo voy a pasar por alto muchas de las cosas, no solo porque él lo haya explicado, sino porque además los formularios de K2 son todavía ejemplos, muestras, están en producción, estamos traduciendo las instrucciones, estamos probando los formularios, así que lo que os presentamos es lo que tenemos hasta ahora. Hasta enero no tendremos el formulario, pero si queréis ir viéndolo, lo podéis encontrar en la página web de la comisión, está en inglés, y yo voy a poner aquí unos cuantos pantallazos. Las instrucciones también están en la página de la comisión y están ya traducidas en español, pero también las vamos a ver aquí. Si no las encontraseis en la página web de la comisión, nos escribís un correo donde vamos a poner ahora si necesitáis más ayuda y os podemos mandar el enlace. Entonces, la primera diferencia con respecto a los formularios de K1, K101 y K104 es que estos formularios van a ser formularios web. Y ya diciendo web, pues cambian muchas de las cosas que podemos ver. Vamos a ver esto ahora. En primer lugar, los aspectos técnicos. Tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar un navegador en el que nos sintamos cómodos. Podemos usar cualquiera de los navegadores, el Firefox, Mozilla, podemos utilizar Internet Explorer o podemos utilizar Google Chrome. Pero es importante, no podemos tener ni múltiples pestañas abiertas a la vez con el mismo formulario, ni múltiples navegadores, porque si no vamos a perder bastante información. El formulario, cuando lo abramos, va a guardar lo que hayáis introducido, los datos que hayáis introducido cada 2 segundos. Es decir, que no necesitáis tener muchas pestañas ni muchos navegadores para controlar que habíais puesto o no. Luego os explicaré cómo podéis recuperar información una vez que habéis guardado el formulario. También lo decía Antonio, es importante seleccionar el formulario correcto por cuestión de legibilidad. No se trata tanto de que seáis una institución de educación escolar o de educación de personas adultas, sino de la prioridad que elijáis, el objetivo que elegís, el público destinatario. Aseguraos de que tenéis una conexión rápida y constante, porque si perdéis la conexión a Internet, lo que hayáis introducido en el tiempo en que estéis sin conexión no se os va a haber guardado. Lo que decía en las pestañas, al igual que en los campos, en los formularios de K1, los campos en rojo son obligatorios. Luego veremos que nos lo va a marcar, pero según vayamos rellenando campos, se nos van a poner casillas de verificación en verde. El tic ese de marcado nos va a decir que ya está completado, si es obligatorio. Y los formularios se van a poder guardar, abrir, reabrir, modificar, volver a enviar muy fácilmente, solo seleccionando desde el menú
la acción que queréis hacer. Esto es importante porque si de repente lo habéis enviado y estáis en plazo, podéis rehacer el formulario. Imaginad que habéis estado hablando con los socios y hay un aspecto que queréis modificar, que queréis cambiar, pues simplemente recuperáis el formulario que habéis enviado y siempre se va a tener en cuenta el último formulario enviado en plazo, que aquí es el 21 de marzo de 2018. Se me ha olvidado cambiar la fecha, a las 12 horas. Y hay que enviarlo con firma electrónica, como nos ha contado Pablo. Seguimos un poquito, no me voy a parar en esto, son los principios de los que ha hablado Antonio: cohesión, claridad, adecuación. Y todo esto tenedlo muy claro y transmitírselo al evaluador en el formulario y en los apartados correctos del formulario. Donde pone difusión, no habléis de impacto, y donde pone impacto, no habléis del plan de evaluación, que aunque los evaluadores vayan a ser muy buenos y lo tengan en cuenta, pues mejor se lo damos muy dirigido y muy concretado y tendrán mejor opinión de vuestra solicitud. Los formularios se van a descargar desde la misma página que os ha enseñado Antonio, solo que en lugar de seleccionar K1 vais a seleccionar K2. Es o en educación escolar o en educación de personas adultas. Como os decía, todavía no está disponible porque estamos en plena producción. Esta es una página muy importante que tenéis que dominar. ¿Por qué? Porque aquí os van a… Vamos a ver si accedo… Bueno, en el número 1 es donde vais a introducir el nombre de usuario de EU-Login. No sé si lo ha dicho Carmen, pero quien tuviese una cuenta ECAS antigua, ese usuario ya os vale. No tenéis que crear ninguno nuevo. Si teníais un usuario ECAS, ese es el usuario de EU-Login. Podéis seleccionar el idioma en el número 2. Vais a encontrar dos pestañas. Una es las convocatorias abiertas, en las que vais a tener posibilidad de ir abriendo proyectos o viendo los que ya teníais o los que vais a seleccionar, y mis aplicaciones mis solicitudes, donde tenéis los proyectos en curso. Ahora veremos el estatus que van a tener. En el número 5 es donde os decía que tenéis el menú para seleccionar la información, notificaciones, reabrir, modificar, compartir con los socios, porque vosotros podéis redactar el proyecto con lo que hayáis acordado y luego podéis decir, se lo comparto con este correo electrónico, con este y con este, para que lo vean vuestros socios y si están de acuerdo, pues proseguir con ello y si no, modificar. Y en último lugar, solicitar, el botón de envío. Vemos la misma pestaña, la misma página de inicio, pero en la pestaña Mis solicitudes. En el número 2 vamos a ver todas las solicitudes que tenéis y el estatus, tanto si es estatus borrador o si es completado. De cualquiera de las dos formas, repito, vais a poder modificar, vais a poder actuar con la solicitud. Y siempre os va a decir un chivato que os va a decir los días que os quedan para que podáis mandarlo. No lo dejéis, como ha dicho antes Beatriz, para el último momento, que luego está todo el mundo en el mismo minuto. En la página de inicio vamos a encontrar año de convocatoria, acción clave. Ahí os aseguráis de que es la acción clave que estáis buscando. K201, K204, K101, etcétera. El título del proyecto, cuando lo empecéis a redactar o cuando esté en versión borrador o cuando esté ya completado. El estatus, estado de cumplimentación, la última modificación y el menú. Y por último, la fecha de envío. Es muy parecido a cualquier formulario que rellenáis vía web. Es muy fácil de utilizar y la interfaz es sencilla y es intuitiva. No repito más, que tenéis a vuestra disposición todos estos documentos y que es de lectura
no recomendada, sino casi obligatoria, que os familiaricéis con ello antes de poneros a redactarlo y que lo consensuéis con los socios, por supuesto. Con los socios también tenéis que reflexionar sobre los puntos que vais a plasmar en el formulario, las prioridades y las temáticas, porque las tenéis que elegir. A no ser que sean socios que confíen plenamente en vosotros, como me contaba una compañera vuestra de un centro que se ha tenido que ir ahora y decía, es que se lo mando a mis socios y me dicen, no, si nos fiamos de ti, pon lo que tú quieras. No pasa nada, pero se supone que un proyecto que es una asociación de todos, la pertenencia ha de ser de todos y todos han de tener que colaborar tanto en la redacción como en su parte o su función dentro del proyecto. Por lo tanto, han de acordar muchos de estos puntos o de estos ítems. Prioridades, temáticas, el análisis de necesidades no será lo mismo si las instituciones son diferentes, pero todas ellas han de tener la misma en función del objetivo que quieran alcanzar. Actividad, resultados, impacto, muy importante. Fijaos, como decían antes, en lo que los evaluadores van a mirar, a qué van a prestar más importancia. La sostenibilidad, la evaluación, indicadores, medios de evaluación, herramientas de evaluación, instrumentos de evaluación, qué socio lo va a hacer, quién no lo va a hacer. No repito lo que habéis escuchado durante todo el día de hoy. Y el presupuesto. No me voy a parar yo en el presupuesto porque en K2 no es tan fácil como en K1, pero tendréis el formulario comentado y si no, siempre vais a tener al personal de la unidad a vuestra disposición para ayudaros a rellenarlo. Con respecto al presupuesto, por favor, pensad muy bien que lo que no se pone y lo que no se pide no se os va a dar. Si vosotros queréis hacer 5 reuniones y se os pasa a poner una y ponéis solo 4, pues con el dinero de 4 a ver si podéis hacer 5, pero no se os concede lo que no se pone. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura del formulario, pendientes todavía de que vayan a poner si es A, B, C o 1, 2, 3, porque todavía no lo sabemos. Van a tener unas instrucciones o información general de cómo redactarlo. El contexto en el que vais a poner el tipo de proyecto que queréis. En K201 y K204, si va a ser de buenas prácticas o si va a ser de innovación. Las fechas de inicio y de fin, la lengua, la agencia nacional. Por supuesto, queremos que todos seáis coordinadores y que presentéis el proyecto a nuestra agencia nacional. Las organizaciones participantes. Y aquí vemos una muestra del formulario que os vais a encontrar. Veréis en el marco lateral algunas casillas en rojo, que son las pendientes de rellenar, y una casilla que ya está en verde, que es un ejemplo que ya tiene la casilla de verificación. En el contexto, como os decía antes, tenemos los campos en rojo con la barra vertical pequeñita en rojo, que son los que obligatoriamente debéis de rellenar. El principal objetivo del proyecto es donde vais a elegir si es un intercambio de buenas prácticas o un proyecto de innovación, que no se os olvide. Y deciros que si seleccionáis desarrollo de innovación es cuando vais a poder optar por hacer productos intelectuales y eventos multiplicadores. Otra muestra más del formulario, no os olvidéis de seleccionar la duración del mismo, que puede ser de 12 o de 36 meses, pero la fecha de inicio siempre tiene que estar entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. Son las fechas que tenemos y a partir de esa fecha contáis los meses en los que vais a desarrollar el proyecto. Organizaciones participantes, al ser vía web, y también, como decía Antonio, vais a tener que ir vosotros extendiendo el formulario. Entonces, vamos a tener el coordinador, que elegiréis la función. Como todavía no está traducido, lo vemos en inglés, el role. Vais a tener que elegir si sois socio o solicitante
y ya ir rellenando. También, si ponéis el PIC, se autocompletarán los campos restantes. Y los socios tendrán que hacer lo mismo. Hay una novedad y es la persona asociada, que aquí seleccionaréis si va a ser representante legal o persona de contacto. Seguimos un poco más en la segunda parte de la estructura del formulario. Vais a tener que describir el proyecto, las prioridades, los objetivos, los socios, cómo vais a repartir las tareas, las temáticas que seleccionaréis 1, 2, 3, los resultados, cómo se seleccionarán los participantes, cuál va a ser la preparación previa y, en un apartado que es un poco más largo que los anteriores, cómo vais a llevar a cabo la gestión y ejecución del proyecto. Ponemos aquí como opcionales productos intelectuales, eventos multiplicadores y subrayados porque son los que podréis elegir si tenéis un proyecto de desarrollo de innovación, y las actividades de formación, enseñanza o aprendizaje para cualquiera de los dos, pero son opcionales. Lo que siempre vais a tener son la gestión y ejecución del proyecto y las reuniones transnacionales. Y en último lugar de esta diapositiva, el seguimiento. ¿Cuál va a ser el impacto, la difusión y la sostenibilidad? Acordaos que el impacto, la difusión empiezan antes del proyecto incluso. No os olvidéis de decírselo al evaluador, que os va a evaluar mucho mejor. Esta es una de los pantallazos del modelo, del ejemplo que tenemos en la página web de la comisión. Vais a seleccionar las prioridades, cuáles van a ser las bases del proyecto, el grupo destinatario, si es de carácter innovador, cómo se van a seleccionar los socios, etcétera. Y también la temática. Máximo 3 temas. Como dijo Antonio anteriormente, 5.000 caracteres máximo. Ponedlo primero en Word y luego ya contáis caracteres, si os cabe lo pegáis y si no, intentáis concretizar un poco más o especificar, etcétera. Para la preparación, como os decía antes, ha de ser previa a la entrega de la solicitud. No os olvidéis de los acuerdos administrativos, tanto de cada una de las instituciones, porque tendréis que negociar con vuestras instituciones, con la asociación, con el centro educativo, con la Escuela Oficial de Idiomas, con la fundación, etcétera. El plan de comunicación y la selección de participantes, etcétera. Pasamos a la gestión del proyecto. Información clara, detallada y que sea coherente con los objetivos, etcétera. Poned si vais a utilizar las plataformas, tenéis que decir si vais a usar eTwinning, si habéis utilizado esta herramienta alguna vez, si vais a utilizar cualquier otra plataforma informática, gestión de riesgos, qué va a pasar si uno de vuestros socios no cumple con las tareas, cómo lo vais a solucionar, etcétera. Productos intelectuales, esto vamos muy rápido. Si marcáis sí, se os va a activar todo. De no marcarlo es que no los vais a llevar a cabo. Y es también autorrellenable, 01, 02, lo vais a ir añadiendo poco a poco. Eventos multiplicadores solo se activa si habéis seleccionado productos intelectuales. De lo contrario, no vais a poder hacerlos. Y además son opcionales. Puede que tengáis productos intelectuales, pero no queráis hacer un evento multiplicador. Las actividades de enseñanza, de formación, enseñanza o aprendizaje, de la misma forma, si las vais a hacer, lo activaréis. De lo contrario, no tenéis que seleccionarlo. Todo esto lo vais a encontrar en el formulario comentado. Ahora mismo estamos pendientes de producción. Seguimiento. Lo que os decía antes, el impacto, a quién vamos a llegar, qué organizaciones, qué personas, si son los participantes, si son asociados, si son miembros de la comunidad local o regional o a nivel nacional, europeo o internacional incluso. Cómo lo vais a medir de manera cuantitativa y cualitativa, cuáles van a ser los indicadores, cuáles van a ser las herramientas, la difusión y el uso de resultados, cuál va a ser el plan y si vais a otorgar libre acceso a todos los materiales. Recordad
que la plataforma Valor, la plataforma de resultados, os pide que los tengáis abiertos, que sean recursos abiertos. Puede ser a través de una contraseña o algo, pero ya que la Unión Europea os da fondos para realizar unos productos o unos materiales con fondos europeos, pues que valgan para todo el mundo y que lleguen al mayor número posible de personas. En cuanto a la sostenibilidad, es uno de los apartados también más importantes y lo habéis tratado antes, por lo cual no voy a insistir en ello. El presupuesto tampoco lo trato ahora, que estamos sin tiempo y además tendréis el formulario comentado. Veréis en el formulario algo parecido a esto, que se autorrellenará según vayáis rellenando lo anterior. Y para terminar, no se os olvide que el resumen del proyecto es importante, tiene que estar en inglés para su publicación y habéis de dar vuestro consentimiento para su publicación. La lista de comprobación se desplegará según el tipo de proyecto que elijáis, el tipo de acción clave. Y, al igual que en K1, tenéis que adjuntar en los anexos cierta documentación, declaración responsable, cronograma y mandatos. Eso no se os puede olvidar. Y para validar, haréis clic en el botón enviar y aparecerá una ventana en la que se mostrarán los datos del envío. Como os decía anteriormente, podéis recuperarlo y volver a enviar cuantas veces queráis dentro del plazo. Y aquí es donde podéis conseguir ayuda en la página del SEPIE, asociacionesescolar@sepie.es, asociaciones.adultos@sepie.es. Ahí estamos a vuestra disposición. Y no veo a Octavio. Aquí viene. Octavio va a hablar de K229. Bueno, pues muy bien, Teresa, vamos ya avanzando la tarde, ya imagino que cansados, pero todavía nos queda una parte importante. Estaba por aquí con nosotros Pablo Martín, que es el director del SEPIE, y quería saludaros. Pablo. Buenas tardes a todos. Ya sé que la hora es tarde y además lo importante viene ahora. Es este señor que está aquí. La culpa es toda suya. Octavio, no te vayas. Nada, yo simplemente quería saludar, esperar que la jornada de hoy ha sido muy provechosa y comentar una única novedad que pasó el pasado jueves y viernes. Ha habido Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno, y en el cual, aparte de apostar por reforzar lo que es el programa Erasmus Plus para años sucesivos, se ha aclarado por lo menos la incertidumbre respecto al Reino Unido hasta 2020, pues nos lo comunicarán oficialmente, pero ya es prácticamente oficial que una vez que hemos aclarado los términos del divorcio entre la Unión Europea y lo que es el Reino Unido, no nos vamos a tirar los trastos a la cabeza, va a ser civilizado, algo es algo, y las instituciones británicas podrán seguir participando hasta la finalización de este programa actual, que como bien sabéis va hasta 2020. ¿Qué pasará a partir de 2021? Pues nadie lo sabe. Esperemos, ellos quieren seguir participando, es posible que pueda ser así, pero de momento no está claro. Pero sí que es importante la incertidumbre que había y que este año aparecía en la convocatoria oficial de la Comisión Europea, que se advertía respecto al Reino Unido. Eso parece que ya se ha alcanzado el acuerdo, con lo cual sigue participando plenamente hasta el final de esta nueva convocatoria. Y luego lo último, tampoco quiero asustar, hoy se ha publicado la segunda versión de la guía del programa, hace un par de horas, pero de momento, y salvo que la agencia os diga lo contrario, no nos afecta para nada, puesto que solamente corrige unas fechas que hay en cuanto a las acciones de juventud, que se retrasan los plazos de presentación. Y por último, pero no menos importante, animaros a participar en la nueva acción, que es la que creo que vas a contar tú, la K229, que es muy importante que lo hagamos correctamente. Nada más, Octavio, todo tuyo. Gracias. Ponemos... ¿Ya se ve? Vale. Bueno, muchas gracias. Presentar brevemente el formulario de K229.
29. En realidad ya va avanzada la tarde, hemos escuchado a Antonio que nos hablaba del formulario de K1 y explicaba un poco los conceptos básicos que deberían orientar la cumplimentación de cualquier formulario de Erasmus+. Además, Además, Teresa nos hablaba de la nueva forma de cumplimentar los formularios de K2, que son los formularios online. Pero claro, escuchado K1, K2, K201, K204, la forma en la que hacemos todos estos formularios, yo me he agobiado. Y no sé si esta sensación la tiene alguien más por aquí. ¿Sí? Vale. O sea que no soy la única persona aquí que se agobia un poco con los formularios. Y me he dicho a mí mismo, pero si Andrés ha dicho que era una acción simplificada, el K229, no puede ser que sea tan difícil como ese K201 o K204 que ha explicado Teresa. Y para reforzar esta idea que yo tengo en la cabeza y que Andrés explicó, os propongo que hagamos un caminito sencillo, que es ir a esa casa que nos alberga a todos y a todas, que es la web del SEPIE. ¿De acuerdo? Si vamos a la web del SEPIE, veis aquí mi casita, SEPIE, bajamos un poco y aquí tenemos nuestro sector educativo. Yo voy a hablar de K229, me interesa por tanto el sector de educación escolar. Me voy a las tices de colores. Vamos para allá y bajo un poquito, de nuevo, es que de verdad me da confianza la web. Voy aquí a menú verde, de la derecha, verde esperanza, por favor, que sea fácil. Voy a convocatoria, estoy ahí, pum, le doy y vengo a esta página tan mona que nos han enseñado, ¿verdad? Vuelvo a educación escolar, le doy ahí y ahí está. Esto era lo difícil. Este es para mí, K229. Le doy, aquí tengo K229, le doy a la pestañita y entonces ya digo, menos mal que no hay tanto que leer. Pero no os engañéis, habrá más. Cuando estén los formularios comentados, las guías de solicitud y demás. Pero ahora mismo lo que me interesa es buscar el formulario. Le doy aquí a formulario y, como bien decía Teresa, todavía no están, pero puedo ir a buscarlos a la web de la Comisión Europea. Si le doy ahí, me lleva a todos. K1, K2. Y aquí tengo el de K229. Como no me manejo muy bien con este ordenador, mi compañero de aquí atrás, ¿verdad?, me va a ayudar a que se vea el PDF, abrir el PDF para que lo veamos todos del modelo de K229. Estos son, un segundito, formulario, template. Normalmente en vuestro ordenador le dais, se descarga y se abre, ¿de acuerdo? Aquí, como tengo que cambiar de pantalla porque el sistema, para que se vea, muchas gracias. Vale, lo primero que llama la atención cuando uno abre el formulario, que es un modelo, ¿de acuerdo? Como bien ha dicho Teresa, esto será una aplicación online. Ahora mismo es solo un PDF. Es el número de páginas. Si veis abajo, en la esquinita pone 1 de 20. 1 de 20, uno diría, ostras, un montón de casillitas. Pero descubro que es que las dos primeras páginas ya es solo instrucciones técnicas. O sea que son 18. Me quito 2. Y ya el primero descubro que en la primera página en realidad solo tengo que rellenar un par de casillitas, porque las demás ya vienen cumplimentadas. No me piden que intercambio de buenas prácticas, innovación, K229, todo es intercambio de buenas prácticas. Lo que me piden es simplemente que le dé un nombre al proyecto, que indique la duración, la fecha de inicio, los meses que dura. Y me pide también cuál es la agencia nacional de la que va a depender este proyecto, es decir, la Agencia Nacional del Centro Escolar Coordinador,
y me pide el idioma en el que voy a cumplimentar la solicitud. Este detalle, que es nimio, en realidad es muy importante, porque uno tendría la tendencia, siendo coordinador, coordinadora español, española, a elegir un idioma, que sería el español. ¿Podríamos elegir español en K229? Claro que sí, solo con una condición. ¿Cuál sería esa condición? Que todos mis socios sepan español para poder leer el formulario, que no es mío como centro coordinador, sino que es de todos mis socios. Es decir, cuando elijáis el idioma, elegid la lengua de comunicación de todos los socios, para, como decía Teresa, que todo el mundo lea el formulario de solicitud. Y aquí yo os doy un consejo un poco divergente, y es que como coordinadores nunca presentéis un formulario si no tenéis el ok para el contenido de todos vuestros socios. Que todos los socios os manden un mail de lo he leído, está ok, puedes mandarlo también. Es decir, que todos se hagan responsables con vosotros del contenido de ese formulario. Vale, entonces ya no son 18, son 17, perfecto. Sigo y resulta que todo esto que me pide son los datos vinculados al PIC, es decir, que se cargan automáticamente. Ya no son 17, son 16. Oye, esto es verdad que Andrés va a tener razón, que era más fácil de lo que parecía. La primera casilla en realidad que tengo que completar es esta de aquí abajo, que dice experiencia y conocimientos de la institución coordinadora que se presenta. Luego, cada vez que cargue un PIC de un socio, me va a pedir la misma casilla. Pero bueno, presentarse a uno mismo, eso es sencillo, ¿no? Han repetido todo el rato 5.000 caracteres, 5.000 caracteres, pero no en K229. En K229, y lo dijo Antonio, son 3.000. ¿Cuánto es 3.000 caracteres? Yo me he metido a calcularlo. Son más o menos 30 líneas. 30 líneas. En realidad, cuando queráis empezar a hablar de algo, ya se os ha acabado el espacio para hacerlo. ¿De acuerdo? Tenemos aquí la presentación del coordinador y de los socios, y en la página 6 empieza la descripción del proyecto. ¿Os acordáis que Andrés iba describiendo paso a paso los diferentes apartados? Yo ahora lo retomaré. Simplemente voy a mostraros que no es tan complicado. Y es verdad que el K229 es una acción simplificada. Tenemos ahí prioridades, descripción del proyecto, es qué idea de proyecto tenéis, cómo responde eso a las necesidades de vuestros centros, y si permitís también otro consejo es no os carguéis nunca con un proyecto que añada una cosa más al centro. Me explico. Los proyectos Erasmus Plus se asentan son proyectos institucionales que se asentan sobre lo que ya hace el centro, porque entiendo que todos, todas, trabajamos para responder a las necesidades de nuestra comunidad educativa. Coged vuestro proyecto educativo de centro, si está actualizado, si no, pasad de él. Vuestro proyecto educativo de centro, buscad ahí aquellas prioridades temáticas que necesitáis, como han comentado aquí en las buenas prácticas, todos ellos, y tirad desde ahí. Es decir, a todo lo que ya hacemos diariamente no añadáis un proyecto que no tiene que ver con eso. En K229 se entiende, por eso es una acción simplificada, que ese proyecto está conectado directamente con las acciones que hacéis en vuestro centro, conectado con el currículum, con la programación general, y que es algo más que va a dar brío, ¿no?, que va a dar empuje a esa que estáis haciendo en el centro, le va a dar coherencia de alguna manera. Tenéis descripción del proyecto, descripción de los participantes. Como bien decía Andrés, aquí de lo que se trata es de decir, vale, antes dijimos quién era cada uno, ahora explico por qué cada uno de ellos es necesario dentro de mi asociación, qué es lo que va a hacer cada uno y cómo nos vamos a relacionar. Acordaos que, a diferencia del K219 anterior, ya no existen las reuniones transnacionales. Hay mucha gente que dice,
entonces ya no nos podemos coordinar. No, claro que sí. Si hacéis reuniones, intercambios de grupos de alumnos, aprovechad una tarde que los alumnos estén con las familias para hacer la reunión de coordinación. Si hacéis un encuentro conjunto de formación del profesorado, programad dentro de los 3, 4, 5, 6 días o más que estéis conjuntamente unas horas para la coordinación del proyecto. No olvidéis también que se puede hacer coordinación online. Podéis hacer videoconferencias para coordinaros. Muy bien. Seguimos. Ahí ya llega a la gestión del proyecto. Y en la gestión del proyecto, fijaos que ya me están hablando de... perdonad que no veo muy bien. Sí, fijaos, ahí justamente es esto que decíamos, ¿no? La distribución de tareas, responsabilidades de los socios, y ya llega un apartado en el que me dicen, ¿vais a moveros? ¿Vais a hacer reuniones transnacionales? Docentes, alumnos con profesores acompañantes, etcétera, y hay una casilla, la casilla. ¿Sí o no? Si hacemos sí, como decía Teresa, se despliega ya toda una serie de nuevos apartados del formulario en el que uno a uno voy a describir las actividades que voy a hacer dentro del proyecto, actividades transnacionales. Y ahí describiré quiénes están implicados, por qué hago esta actividad, etcétera. Los detalles de la misma. Vais viendo, os preguntan para cada una de las actividades exactamente esto que os digo, las características. Y además os preguntan sobre el presupuesto. Todo esto estará, como decía bien Teresa y también decía Antonio, explicado en el formulario comentado. Muy bien, llegamos ya al cronograma, que en este caso está integrado al formulario, ¿de acuerdo? Se os va a volcar automáticamente todas las actividades transnacionales que metáis, se os van a volcar automáticamente en el formulario. Tendréis que añadir actividades locales, ¿de acuerdo? Que describís con una pestañita, vais introduciéndolas, decís cuándo las hacéis y se van colocando en ese cronograma, en esa tabla de actividades que vais a realizar. Y ya os preguntan si tenéis necesidades especiales, si vais a pedir presupuesto para necesidades especiales o costes excepcionales, y finalmente os preguntan cómo vais a evaluar en general los resultados de aprendizaje de vuestro proyecto, cómo vais a hacer difusión de los resultados y cuál es el impacto esperado. Y ¡hala! Esto es automático, o sea que en la página 14 ya se me ha acabado. Sí, en la 15 tengo un resumen. Un resumen que ahora sí, hasta 5.000 caracteres, porque claro, meter todo el formulario en una casilla con 3.000 caracteres no me da. 5.000. Aquí dad una imagen concreta del proyecto y ya directamente paso, o se os pide en la lengua del formulario y si no es inglés, también en inglés. Ya los anexos, que adjunto la declaración responsable firmada digitalmente por el director o la directora, la declaración de honor, que es la declaración responsable, o sea, 2 páginas menos. Esto, otra página menos, que es la checklist, o sea, que yo vea en la lista de comprobación que lo he hecho todo. Aquí no tengo que hacer nada y se me ha acabado el formulario. Es decir, que es verdad que es una acción simplificada y no os olvidéis de ese detalle de la presentación de Andrés, 38% de incremento presupuestario. Este es vuestro año.